Ezequiel capítulo 2, versículos 1 y 2. Y me dijo: oh hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me puso sobre mis pies y oí al que me hablaba. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos dan, Señor, de reunirnos para estudiar tu palabra, para cantar alabanzas, y rogamos que seas tú el maestro, nuestro maestro por excelencia, que seas tú el que nos enseñe, el que nos muestre, Padre Celestial, tu santa voluntad a través, mi Dios, de estos estudios. Guíanos a un buen aprendizaje, no solamente eso, sino a una bonita aplicación práctica en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya está, muy bien. Tenemos entonces, la semana pasada nos quedamos terminando Ezequiel capítulo 1, con esta visión donde está Ezequiel ahí en Babilonia, viendo la gloria de Dios. Tenemos a los querubines, tenemos a una plataforma, un vacío, algo así, y en la parte de arriba pues un trono esplendoroso con alguien semejante a un hombre. Y bueno, ahí estábamos. Ezequiel estaba postrado, capítulo 2. Entonces tenemos lo que acabamos de leer ahorita. Y me dijo: oh hijo de hombre, ponte en pie, porque estaba postrado, y hablaré contigo. Mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me puso sobre mis pies y oí al que me hablaba. Bueno, vamos a analizar un poquito hoy el tema de esta semana es el llamamiento. Así, el llamamiento de Ezequiel. Pero recuerde que nosotros somos ¿quién? En estos personajes somos Ezequiel. También nosotros somos la nación de Israel, y también somos las naciones gentiles. Cuando se hable de el profeta Ezequiel, cuando se hable de Israel, cuando se hable de las naciones, inmediatamente nos vamos a identificar con ellos. Entonces, ahorita nosotros nos identificamos con la gloria de Dios. Haga de cuenta que usted está en la presencia de Dios, teniendo una visión espectacular, sobrenatural, porque eso no es natural lo que ha pasado ahí con Ezequiel. Y entonces, ustedes, ¿qué pasa cuando usted puede visualizar algo tremendo de parte de Dios en su vida? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es la reflexión de un cristiano cuando tienes una gran necesidad y Dios te ayuda? Cuando tienes un gran problema y Dios se manifiesta, cuando tienes una situación de enfermedad y Dios viene sanando, restaurando economía, matrimonio, hijos, librándonos de algún tipo de accidente, delincuencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué reflexión tienes? Gracias, Señor. Gracias. Y ese gracias es un postrarse. ¿Sí? Es un postrarse delante de Dios en adoración. ¿Qué significa adorar? Adoración, la palabra adoración, reconocer lo que Dios es. Adoración, cuando voy a adorar, voy a reconocer lo que Dios es. ¿Y qué significa alabanza? Reconocer lo que Dios hace. ¿Sí? Le alabo por sus obras, le adoro por lo que Él es, por su santidad, por su amor, por todo. ¿Sí? Más o menos. Entonces, cuando nosotros reconocemos lo que Dios hace y es en nuestra vida, pues no nos queda otra, todo cristiano no tiene otra opción más que caer rendido ante los pies de Dios. Cuando estamos en esa situación de rendición, es cuando Dios puede hablar a nuestra vida de una mejor manera, más clara, y explicar un propósito para nuestra vida. Eso que está pasando con Ezequiel es lo que debe de pasar con cada uno de nosotros, y es esta parte. Entonces,
Cuando está postrado, ahora está listo para recibir instrucción. Cuando nosotros estamos en gratitud, en sintonía, en amor hacia Dios, entonces Dios nos va a dar instrucciones. Pero para ello, ¿qué se requiere? Versículo 2. Mientras él me hablaba, ¿qué pasa? Se requiere del Espíritu para poder comprender, para poder discernir, para poder actuar, para poder hacer tantas cosas. Se requiere del Espíritu Santo. Muy bien. En este caso estamos hablando del Antiguo Testamento. Vamos a remontarnos al Nuevo Testamento en esta doctrina. Vamos a hacer examen de doctrina o de sana doctrina y vamos a pensar acerca del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Dios o a Jesús en nuestro corazón? Levante su mano. Es decir, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. ¿El nuevo nacimiento o el nueva criatura es un momento o es todo un proceso? ¿Todo un proceso, Juanita? ¿Carla? ¿Todo un proceso? ¿Qué tal? ¿Todo un proceso? ¿Sí, hermana Lulu? ¿Todo un proceso? Pues no, examen de doctrina, reprobadas. ¿Sí? El nuevo nacimiento, el encuentro con Dios, es un momento, no es un proceso. En el momento que usted se arrepiente de sus pecados, reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida, hace una oración y le dice: Señor, ven a mí, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora entiendo que soy pecador, te necesito, ven a mi corazón, que venga tu Espíritu Santo, dame la salvación, dame la vida eterna. Ese es un momento. En ese momento, ¿qué pasa? El Espíritu Santo desciende sobre tu vida. Es el sello de la vida eterna. Pues entonces, ¿a partir de cuándo eres salvo? A partir de ese momento somos salvos. A partir de ese momento somos hijos de Dios. A partir de ese momento somos nuevas criaturas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es un momento. ¿Cuándo sucedió eso? Tienes tú que tener una fecha especial. Así como celebras tu cumpleaños físico cuando naciste de tu mamá biológico, de tu mamá, o sea, cuando naciste biológicamente hablando, y debe de haber una fecha especial que tú recuerdes y que digas: yo recuerdo que este fue el momento de mi crisis de fe, donde yo tomé la decisión de que Cristo gobernara y viniera a mi vida. ¿Sí? ¿Existe la fecha más o menos en tu vida? ¿Cuándo, Martina? ¿Año? 2003, mes, quién sabe, ¿no? ¿De los demás? ¿En qué fecha fue? Julio del 97. 97. Wow. Touch. ¿No sabes? El que no sabe, quién sabe si ha nacido de nuevo, ¿eh? Sí. No, o sea, es un momento tan especial que dices. ¿Te acuerdas y te emocionas? Sí, te emocionas y dices: yo andaba perdido hasta que un día Cristo vino a mi vida. ¿Cuál día Cristo vino a tu vida? Pues no ha venido, ¿verdad? Nací en una cristiana, yo me acuerdo que fue desde chiquito, No, tiene que haber un momento de crisis, un momento consciente de lo bueno y lo malo, consciente de que soy pecador, nada de que soy de cuna cristiana y que toda mi vida he sido cristiano. No, todo ser humano que ha nacido de nuevo tiene un momento de crisis consciente de lo bueno y de lo malo, de lo que pasó con Cristo en la cruz. Me presentaron el mensaje, yo lo entendí y, mis padres me pueden enseñar muchas cosas. Yo puedo ir a la iglesia desde niño y desde cuna y demás, pero tiene que haber un momento especial. Padres, asegúrense de que sus hijos, si son pequeños y van creciendo, llegue un momento en que tomen la decisión de ser cristianos. ¿Sí? El pertenecer a una familia cristiana no los hace cristianos, no los hace hijos de Dios. Tiene que haber un momento de crisis consciente y decir: sí, yo creía que era cristiano, pero no, hasta que llegó el momento en que me arrepentí de mis pecados, entendí que era pecado. Sí,
yo soy de cuna cristiana, ¿yo qué pecados puedo tener? ¿No? Entendí que era pecador, que era rebelde, que era desobediente, que era malo en mi corazón, y en ese momento le pedí perdón a Dios, y en ese momento vino el Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de cómo el Espíritu Santo nos capacita, nos llena, que es Dios mismo, dice el Señor Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está Jesús ahora, el hombre? No, está el Espíritu Santo. Les enviaré un consolador, les enviaré a alguien que les recuerde, alguien que les guíe, alguien que los consuele, alguien que les ayude a vivir la vida cristiana. Pero en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento vamos a ver varias veces en Ezequiel que el Espíritu, que fue lleno del Espíritu Santo. Lo vemos en otros personajes como David, como Saúl, como Elías, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y incluso en Saúl, y el Espíritu Santo salió de él, etcétera, ¿no? Venía y se iba, venía y se iba. ¿Hasta qué día ya es permanente? Examen de doctrina. Y bueno, ¿hasta qué día es permanente el Espíritu para todo aquel que cree? Para que lo recibes en Dios. ¿Qué día? ¿Qué día? Para siempre no es una respuesta. ¿A qué día? ¿Cuándo aceptas a Cristo? No. ¿Qué día? ¿De la era cristiana, Adrián? El día del Pentecostés, del bíblico, del libro de los Hechos, capítulo 2. En ese momento, cuando el Espíritu, ¿qué pasó en Hechos 2? El Espíritu Santo descendió de manera permanente a todo aquel que cree. Ya no es como en el Antiguo Testamento, entraba y se iba, entraba y se iba. El Espíritu Santo viene a todo aquel que cree. ¿Y se va? Cuando pecas, ¿el Espíritu Santo se va? No, no se va. Puedes entristecerlo, puedes apagarlo, pero el Espíritu Santo permanece en todo aquel que ha hecho una oración de fe sincera, se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Vale? Entonces, ¿es usted cristiano? ¿Nacido de nuevo? ¿El Espíritu Santo vive en usted? ¿Quién le redarguye cuando hace algo malo? ¿Dónde está el Espíritu Santo entonces? ¿O es su conciencia? Antes decíamos, me remuerde la conciencia. Pero ahora es el Espíritu Santo el que nos guía cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo bueno, cuando nos habla, nos guía, nos muestra, y debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu. Ahora, Ezequiel va a recibir una instrucción. Se requiere del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser enviados o llamados. Tenemos un llamado, cada uno de nosotros. Vamos a tener un llamado de parte de Dios. Y vamos a tener un encuentro con Dios. Todo ser humano que nazca después de Adán y Eva, o desde Adán y Eva hasta la fecha y hasta que se acabe el mundo, todo ser humano tendrá un encuentro con Dios. Ya sea con Jesús en arrepentimiento y fe, en vida eterna, o ya sea en el juicio del gran trono blanco. Cuando ya estés en el juicio del gran trono blanco teniendo un encuentro con Dios, estás perdido. Ya no hay oportunidad. Pero mientras hay oportunidad. Entonces, todos tendremos un encuentro con Dios. Cuando entonces Ezequiel le dice, ponte de pie, que voy a darte una instrucción, entra el Espíritu a su vida y está listo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, está listo para recibir la instrucción. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Ya nació de nuevo, tiene un llamado. Ya es cristiano, tiene un propósito en la vida. Tiene un propósito en esta vida. Ya su vida no es vacía, ya su vida no es que no tenga sentido. La vida del cristiano toma un nuevo sentido con Cristo y con el Espíritu Santo. Y todos tenemos un llamado de parte de Dios. Escúchame bien, si no le estás sirviendo a Dios, si no estás poniendo tu vida al servicio de Dios, entonces
hay algo malo en tu vida espiritual o en tu vida cristiana. Hay algo que no checa. Porque una vez que le entregas tu vida, ¿qué significa entregarle su vida? Que ya no te pertenece. Él compró con su sangre nuestra vida y estamos agradecidos y ahora nos debemos a Él. Cuando nosotros entendemos eso, entonces tenemos un propósito y un llamado de parte de Dios. Si hay un llamado en tu vida y Él está sirviendo a Dios, entonces tu vida, déjame decirte, va a ser una vida distinta. Una relación con Dios y estar bien con Dios y servirle a Dios es diferente a no servirle y estar sentado y estar haciendo cosas que no están bien. El llamado de Dios, y es por eso el profeta es confrontado. Qué bonito es estudiar Ezequiel, pero yo soy Ezequiel. Qué bonito lo están confrontando, ¿verdad? Pero a mí me están confrontando. Un llamado de parte de Dios a la obediencia, un llamado de parte de Dios a tener una mejor vida y propósito para que Él sea honrado y glorificado. Preguntas con respecto a la llenura, o sí, se llama llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu. Cuando somos llenos, o cuando recibimos el Espíritu, o cuando nacemos de nuevo, o nacemos en el Espíritu. Versículo 3, y me dijo: oh hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿A dónde lo envían? El llamado de Ezequiel es a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se han rebelado contra mí. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Muy bien, ya dejamos de ser Ezequiel. Ahora, ¿quién somos? Israel. ¿Cómo somos? Rebeldes. 4. Yo te envío a esta gente de rostro endurecido y de corazón empedernido, y les dirás: así ha dicho el Señor Dios. Ya sea que ellos escuchen o que dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que ha habido un profeta entre ellos. Muy bien, el llamado de Dios. El llamado de Dios particular para Ezequiel es un llamado a una nación a compartirles, a informar, compartir, predicar a una nación rebelde, que tiene a sus padres rebeldes. Más o menos sabemos el asunto de la historia de Israel hasta este momento, ¿no? Díganme rápidamente, ¿quién me platica rápido? Pili, tú tienes ganas de hablar. A ver, dime rápidamente la historia de Israel. ¿Dónde nace el pueblo? ¿Qué pasa de años después hasta este momento? ¿Cómo no sé? ¿Dónde nace el pueblo de Israel? ¿Quién es el primer hebreo? El primer... ahora sí sabes. Sí. Lo llaman, ¿no? Los llaman de Ur de los Caldeos: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y luego Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. La promesa viene a través de ¿quién? Porque ¿cuál es la promesa? La gran promesa, ¿cuál era? Haré de ti una nación grande. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño sería la nación? Como la arena del mar. ¿Puede contar los granitos de la arena del mar? ¿Puede contar las estrellas? Así será la descendencia. Es decir, grande. Grande. No infinita, pero grande. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos después de la promesa? Por eso digo, hijo de la promesa de Abraham, la promesa para Abraham de tener un territorio y una nación y grande, próspera, bendita y demás, donde fluye la leche y la miel. Y luego, después de Isaac, viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Hay una gran sequía en el mundo, que dice, ya el planeta, ya estaba el calentamiento global en aquel entonces. ¿Sí, verdad? ¿Se ha preguntado por qué había una gran hambre? Decimos, hay un problema de clima y entonces decimos que el planeta está respondiendo porque nos estamos acabando toda la vegetación,
los animales, el agua, contaminación por aquí, contaminación por allá. Pero en aquel entonces hubo gran hambre, una gran sequía. 7 años. Sequía, no, ¿cuál 7 años? Una gran sequía tremenda. Ese ya después, Martita, ya te adelantaste, ¿no? Y teníamos tremendas situaciones ahí, que hubo una gran hambre en el mundo y los 12 tuvieron que ir a pedir ayuda. ¿A dónde? A Egipto. ¿Cuántos años estuvieron ahí? 40. Te faltaron un poquito. Te faltó un cero. Algunos 430 años o 400, lo que usted guste. Y luego entonces, después de ahí, ¿quién lo sacó? Bueno, Dios a través de Moisés. Después de Moisés, anduvieron 40 años en el desierto. ¿Y qué más pasó? Que Josué, el conquistador de la tierra prometida, dividió a las 12 tribus con territorios y demás, y muy felices. Después de ahí vinieron la época de los jueces, y luego después de los jueces, los reyes. El primer rey, ¿quién fue? Saúl, luego David, y luego Salomón en el esplendor, ¿sí? Después viene una división del norte y el sur, y estamos llegando hasta esta fecha, ¿no? Estamos llegando a que, ¿por qué Dios les va a castigar? Hemos visto en todos los profetas, ¿por qué Dios los está castigando al pueblo de Israel? Por rebeldes, idólatras, desobedientes y demás. Lo mismo que les está diciendo ahora, ¿no? Les está diciendo precisamente ahora: yo los envío a una nación rebelde, donde sus padres han sido rebeldes, desobedientes, y no quieren honrarme como yo lo he demandado. ¿Qué tenemos acá? Sí, preguntas. Y no, un comentario. Desde los jueces ya decía el Señor daba un mandamiento, y ellos hacían lo que querían, dice la palabra, y el pueblo de Israel hacía lo que quería. Y todos hacían. En los jueces hacían lo que bien les parecía. Sí, apenas venía un juez y se restauraban y decían gracias Dios, y luego volvían a caer en las mismas situaciones de pecado, ¿sí? Entonces tenemos a un pueblo rebelde. Hacia allá le está mandando Dios a Ezequiel a predicar, a llevarles un mensaje. Yo te envío a esta gente de rostro. ¿Qué significa rostro endurecido y de corazón empedernido? Rostro endurecido, pero ¿con quién? O sea, ¿con quién están enojados? Con Dios. Pareciera que están enojados con Dios, pero se dicen un pueblo de Dios. ¿Cómo está eso? Así ha dicho el Señor Dios. Ya sea que ellos, ahora aquí la frase del 5, ya sea que ellos te escuchen o que dejen de escuchar, porque son una nación, una casa rebelde, sabrán que ha habido un profeta entre ellos. Entonces, el mensaje que nosotros vamos a llevar al mundo no es para que todos se arrepientan, ¿no? ¿Sí? Pero van a saber, como lo estamos estudiando en el diplomado de plantación de iglesias, y la tierra será llena de la gloria de Jehová. ¿Como quién? Como las aguas cubren el mar. Y de esta manera, el propósito de la iglesia cristiana en esta época es que todo el mundo sea salvo. No, que todo el mundo tenga la oportunidad de entender y escuchar que hay un Dios que le ama, que Jesús murió por ellos en la cruz, y que en Jesús puede encontrar el perdón de sus pecados. Que cada quien tome la decisión que quiera, ¿sí? Pero que no digan que en esta zona no se les compartió y no supieron, ¿sí? Entonces ese es el propósito. Ahora, entonces, ¿cómo tenemos a una nación rebelde? ¿Avanzamos aquí? ¿Ya se desconfiguró esto? Ahí te quedas mejor, Pero ¿no? tú o tu hijo. Siguiente. Bueno, tenemos aquí la frase, antes de entrar ahí a la nación,
tenemos la frase hijo de hombre. ¿Han escuchado esta frase ya? Hijo de hombre aparece 93 veces en este libro. Hijo de hombre. Número 1, significa simplemente humano o simple mortal. ¿Sí? Tiene dos explicaciones. El hijo del hombre, el hijo de hombre. Y luego cuando Jesús usa hijo del hombre, se refiere al Mesías de Daniel 7:13, que lo vamos a estudiar con calma. Pero cuando habla aquí, se le dice a Ezequiel, han escuchado ya como 3 veces ahorita que hemos dicho hijo de hombre. ¿A qué se refiere? O sea, tú eres un mortal, un simple mortal. Yo soy Dios, ubícate, yo te voy a enviar a ti. Yo soy Dios, tú eres creación. Yo soy creador, tú eres creación. Un simple mortal. Cuando dice hijo de hombre, eres un hijo de un hombre. ¿Sí? En esa connotación. Y cuando Jesús se refiere a el hijo del hombre, está hablando de Daniel capítulo 7 versículo 13, que vamos a analizar después. ¿Este nos sirve? Allá. Muy bien, ¿qué tenemos? Los profetas, ¿qué fama tienen los profetas? Nadie los quiere. No los quieren, los rechazan su mensaje. Rechazan su mensaje. ¿Y qué mensaje tienen los profetas para el pueblo? Ajá, pero antes, ¿cuál es el mensaje de los profetas? ¿A quién representan a los profetas? A Dios. Entonces, ¿un mensaje de quién? De Dios. ¿Sale? Entonces, si llevan el mensaje de Dios, es decir, si llevan un mensaje de esperanza, de vida, pero al mismo tiempo es un mensaje de arrepiéntete. No, a mí me gusta que me des vida eterna. Arrepiéntete. No, a mí dame la vida eterna sin que me arrepiente. ¿Sí? Regularmente así es como actuamos, así es como nos gusta la vida. Pero rechazan el mensaje, obviamente rechazan al profeta. Y el llamamiento que está teniendo Ezequiel es precisamente a un rechazo. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir a que la gente le rechace? A que la gente le cierre la puerta en la nariz, a que la gente se burle de usted. Por eso muchos cristianos tienen miedo de compartir y dicen, es que no sé qué decir, yo ni me sé versículos de la Biblia, y es que esto y aquello, con miedo. ¿Será? Muy bien. ¿Qué les hacían a los profetas? ¿Qué le hicieron a Isaías? ¿Qué le hicieron? Los echaban en pozos, los echaban en fosas. ¿Cómo murió Isaías? Según la tradición, lo cortaron en 2 con un serrucho al profeta Isaías. Los maltrataban físicamente, los avergonzaban. ¿Y quién hacía todo esto? El pueblo que conocía a Dios. El pueblo que conocía a Dios. Tú dirás, pues sí, los malos, ¿no? Los que no saben, los que no conocen. Pero el pueblo que conocía a Dios. Está interesante eso porque cuando alguien viene y están rechazando el mensaje de antemano, ¿por qué rechazan el mensaje? ¿Por qué rechazan a Dios? Porque Dios les va a confrontar para que cambien su vida. Millones de personas alrededor no son confrontados. Es decir, no se sienten confrontados a cambiar su vida. Ellos dicen que así está bien, que así son felices, que no les hacen daño a nadie y demás. Millones de personas alrededor están así, no tienen ningún problema. El problema es con nosotros los que entendemos el mensaje y somos confrontados con un cambio, somos confrontados con la obediencia. Ahí sí hay problema y ahí sí tenemos que nosotros a veces tener resistencia. Y por último, ¿qué les hacían a los profetas? No solamente rechazar un mensaje, dice el nivel que va en progreso. Se rechaza el mensaje. Sigues predicando, pues te maltrato, a ver si ya te controlas, ¿no? Te maltrato. No entendiste con el maltrato. Bueno, pues te mato. Y precisamente en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, tienen fama de rechazar a los profetas, de matar a los profetas que venían en el nombre de Dios.
Ellos querían un profeta de acuerdo a lo que ellos querían oír, pero surgía un profeta verdadero y entonces el pueblo ya no le gustaba. ¿Nosotros cómo estamos ante eso? Muchas iglesias donde asiste mucha gente, regularmente no se habla mucho del pecado, no se confronta muchas veces el asunto de la santidad, del infierno y demás cosas. No se confronta, porque la gente no quiere escuchar eso. Si la gente escucha eso, se incomoda, y si la gente se incomoda, se va. Por eso, entonces los pastores, los líderes religiosos dicen: para que no se vaya la gente, para que yo tenga una iglesia repleta y que hagan filas para el siguiente culto, entonces hay que hablarles bonito. Entonces no hay que hablar del pecado, para que se sientan tranquilos. ¿Para qué le mueves? ¿Para qué lo confrontas? Si él quiere tener su vida así, está bien, cada quien con Dios, ¿no? Su vida y Dios, está bien. Entonces va subiendo el nivel hasta que matan a los profetas. ¿Por qué? Porque hay una confrontación. ¿Por qué otra cosa? El pueblo era rebelde. Ya vimos, un pueblo que no escucha el mensaje, maltrata a los profetas y los mata. Pero también dice que es un pueblo rebelde. ¿Por qué más? Idolatría. ¿Quién puede definir idolatría? Martín López. Es aquel que adora imágenes. Adora imágenes. Pili. Los que ponen algo antes que Dios. Los que ponen algo antes que a Dios. Que en el lugar de Dios ponen a alguien o algo. ¿Martita? ¿Sí? No necesariamente una imagen. Muchas cosas podemos volvernos idólatras. Pero en el caso de Israel, ¿así era? No, ellos tomaban lo que eran de las otras culturas a donde ellos llegaban y adoraban a los dioses de otras. Precisamente cuando conquistaron la tierra, ¿qué les dijo Dios? Expulsen. La orden era exterminar. ¿Se han puesto a pensar acerca de por qué les mandaba a Dios, en el caso de Josué, que exterminaran, que mataran niños, mujeres, animales y todo? ¿Qué culpa tenían los animales? ¿O qué culpa tenían los niños? ¿O por qué matar a las mujeres? ¿Quién daba esa orden? Dios. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tan radical? ¿Y por qué Jesús en el Nuevo Testamento viene y dice: perdonen a sus enemigos? Si alguien les lleva secuestrado 1 kilómetro, ve con él 2. Si alguien te quita tu chamarra, dale también la camisa y el pantalón. A ver, ¿cómo está eso? Pero en el Antiguo Testamento les decía Dios: exterminen. A ver, ¿cómo podemos conciliar, equilibrar, cómo podemos explicar esa parte en la cual los pueblos eran idólatras? ¿Sí? Más o menos, y ya más o menos sabe por qué, Omar. ¿No? Oh. Era para que no se contaminaran, para que no se contaminaran. Tenían ciertas prácticas. ¿Sí? Los pueblos tenían prácticas. A Baal, a Astarte, sí, homosexualismo, sí. Estaba conforme a lo que ellos querían, ¿no? Conforme a sus impulsos, a sus pecados, al degenere total. Sí, Sodoma y Gomorra, el límite, ahí el punto de la inmoralidad sexual. Pero ¿qué más? ¿Cómo podemos resumirlo? Resumirlo. Su idolatría estaba muy arraigada. Sí, la idolatría arraigada, ¿en qué sentido? No tanto, porque apenas venía alguien y les sonreía y se iban con ellos, ¿no? No tan arraigada, porque pues ¿de dónde venía? Bueno, sí, ya desde los egipcios ya venían con ciertas tendencias, y después con Moisés se le otorgan los mandamientos: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen y semejanza, a partir de Moisés. Y luego vienen y entran a un pueblo sabiendo estos mandamientos, entran a un territorio sabiendo estos mandamientos, pero son territorios cananeos,
la tierra de Canaán, donde muchos pueblos, había muchos dioses. ¿Sí vas a hablar, Omar? ¿Ya no? Yo había levantado. Ah, ¿tú? Sí, puede ser que en el tema de por qué Dios, de una manera radical, mandaba a exterminar a las mujeres y los niños, era por eliminar toda raíz de reproducción, toda la maldad, en un sentido de reflejar que extermina el pecado completamente, ¿no? Es decir, ¿y se acababa el pecado? No, pero en esa raíz, en esas familias, ¿sí? Podemos tocar el tema de Lot y sus hijas, ¿no? Que salieron por alguna cultura y Sí. querían eliminar a todos. Ahí sale Edom, ¿no? Y nace Edom. Sí, Moab y Edom. Pudiera ser en un sentido visualizar cómo Dios elimina. Sí, esa es una parte, pero la parte más importante y la que explica en términos de resumen es la palabra, una palabra nada más. No, bueno, sí y no. Juicio. Dios emitió un juicio sobre Canaán y sobre todas estas naciones. Juicio. El instrumento que Dios va a usar, ¿quién es? El pueblo de Israel. Extermínenlos, están bajo juicio. Ya tuvieron su oportunidad, no quieren, no van a cambiar. Son idólatras, son inmorales, son asesinos, son rateros. Ya tuvieron no quieren, nunca van a cambiar. Aunque en su omnisciencia Dios, aunque les prediquen, nunca van a dejar su idolatría y sus costumbres. Juicio, escúchame bien. Dios emite juicios y pareciera que fuera injusto, ¿verdad? ¡Qué injusto! ¿Cómo los animales? ¿Qué Dios tan malo? El diluvio. ¿Qué fue el diluvio? Juicio. ¿Quién murió? Juicio. Dios usó el agua. Acá juicio. Dios usó un pueblo. Ahora Dios está haciendo un juicio contra Israel, no para eliminarlos, pero sí está haciendo un juicio. ¿Y a quién está usando? A naciones paganas. Dios puede hacer juicio en nuestra vida usando a personas no cristianas, usando circunstancias en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. ¿Estás sufriendo? ¿Y sientes que Dios está confrontando en tu vida? ¿Un juicio? ¿Es por alguna situación? Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Ahora sí me avisan, a las 8:30 o 8:25. Entonces, ya no, ya acabamos. Entonces seguimos con el llamamiento de parte de Dios. Pero tú, oh hijo de hombre, no temas de ellos ni de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones. No temas de sus palabras, ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Tú pues les hablarás mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Entonces, la invitación es a ser valiente, a llevar el mensaje con valor. ¿Quién nos envía? Dios. No te envía el político, no te envía el líder religioso, no te envía tu papá, te envía Dios. No temas enfrentarte, no dejes de hablar, no dejes de confrontarlos. Aunque te encuentres en peligro, aunque te encuentres en una incomodidad que digas yo no voy a soportar esto. Por eso cuando algunos jóvenes y adultos que dicen es que a mí no me gusta el queso, a mí los frijoles no, es que a mí la leche no. Imagínate si Dios le estuviera enviando a predicar a un país extranjero o a un estado de la República donde tuviera que comer lo que le den en la mesa o tal vez ni comer. ¿Cómo sería? Por eso les digo, misionero no eres, ¿no? Misionero no eres. Y los papás y las mamás, ¿no te gustó? Ahorita te hago otra cosa, ¿no? Y están en deudas y están en una situación difícil económica. Pero el chamaco consentido tiene lo que quiere, ¿no? ¿Cómo está eso? A ver.
Me decía mi mamá, ¿no quieres? No comas, ¿no? Bueno, hasta que tengas hambre, entonces, así es que yo me como de todo. Por eso me gusta de todo. Muy bien, entonces, sí, mi mamá era muy dura, muy dura. Decía, ¿y qué? ¿Y entonces somos ricos nosotros para tener comida de aquí, comida de allá o algo así? Muy bien, entonces tenemos un mensaje de los profetas valiente. Esa es una imagen de los testigos. Tan bonitas las imágenes de los testigos. ¿Eh? Sí, hay que traer los atalayas y hay que sacar fotos, ¿no? Bueno, tenemos a un profeta predicando a pesar de que pudiera estar sintiendo peligro, de que la gente le rechace, de que la gente le maltrate o a pesar de que la gente lo mate. Este es el llamado para nosotros, el ir y obedecer lo que Dios me está diciendo. No importa si te escuchan o no te escuchan, así de, porque ¿cuántas veces has dicho, ay, aquí la gente no va a querer, ya les dijimos una vez, 2 veces y no quieren? Escuchen o no escuchen, usted vaya y díganles. El asunto de convencimiento, ¿de quién será? Del Espíritu Santo. Si ellos creen o no creen, no es nuestro problema. No es nuestro problema. Tú preocúpate por tu salvación. Ocúpate de tu salvación, dice el apóstol Pablo, y que tu vida espiritual esté bien. Y sea obediente. Y cuando vayan, hágalo con gusto y con amor, con una cara sonriente. ¿Sí? Porque Dios nos está mandando a eso. ¿Estamos acabando? Pero tú, oh hijo de hombre, otra vez hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo, no seas rebelde como esa casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Ah, ¿ya vieron? Le está dando algo. Entonces miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de pergamino. Lo extendí delante de mí y aquí que estaba escrito por el derecho y por el revés. En él estaban escritos lamentaciones, gemidos y ayes. Ahí tenemos un rollo, nada más está escrito por un lado, pero el de Ezequiel estaba por los dos. ¿Sí? Entonces le dijo, dice que apareció una mano de un querubín o la mano del que estaba sentado en el trono y que le dio un rollo y que le dijo que lo comiera. Lo veremos el próximo miércoles en este mismo canal y a esta misma hora. Muy bien, entonces preguntas, comentarios finales del llamamiento. Seguimos con el llamamiento de Ezequiel. Esa parte en donde dice que aunque te encuentres en la zarza y todo eso, también es bueno recalcar la valentía que han tenido todos los profetas, y a pesar de todo lo que estaban pasando, ellos iban, como lo que pasó con Bernabé, con... Ahora, yo creo que ha habido o hubo en su momento, tal vez no está registrado, pero hubo profetas que tuvieron miedo. Sí, y que no fueron. es una excusa hoy para muchos. Sí, decir, no, pues, los enviados. Es que luego nos dicen cosas. No solamente, el llamamiento no solamente es ir y platicar con la gente, no solamente es ir y predicar, aunque todos debemos dar testimonio y debemos evangelizar como cristianos. Pero el punto del llamamiento es un llamamiento especial. Aquí necesitamos ser confrontados a un llamamiento particular por tu nombre: Carla, Nelly, Pili, Jessy, Lalo. Un llamamiento personal de parte de Dios, y es decir, ahorita es: Señor, ¿a qué he sido llamado? Esa debe de ser tu pregunta. Y mi pregunta: ¿a qué me has llamado? ¿Estoy cumpliendo el propósito por el cual me has llamado o no? ¿Sí o no? Si la respuesta está dudando o es no, etcétera, hermano, aplícate. Es el momento. ¿Qué esperas? ¿Juicio? ¿Qué esperas? ¿Una confrontación mayor? Entonces, si Dios está confrontando y debe de haber un llamamiento para cada hijo de Dios,
entonces ¿estaré yo en el centro de la voluntad de Dios o no? Si es que no, pues hay sufrimiento, dolor. Si es que sí, también hay sufrimiento y dolor, pero de los buenos, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en el llamamiento de Ezequiel tú nos confrontas a nosotros. Gracias porque un día viniste a nuestra vida, derramaste de tu espíritu y nos has llamado, Señor, a tener una vida con propósito. Gracias porque ahora podemos entender que una vida sin servicio es una vida sin sentido. Enséñanos, Señor, a corregir, porque ahora lo estás haciendo con amor, lo estás haciendo de una buena manera, Señor. Permite que no esperemos, Padre Celestial, a que tú nos llames de una manera más fuerte, porque sería peor. Enséñanos, Padre, a acudir a ese llamado con gusto. Y si el panorama del llamado es a veces de sufrimiento o de tristeza, no lo sé, no importa, porque tú nos estás diciendo que vayamos o que lo hagamos y queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, porque el modelo principal es Jesús, que fue a la cruz a sufrir por cada uno de nosotros. Y si es el camino que vamos a seguir, pues enséñanos a soportarlo y enséñanos a gozarnos en medio del sufrimiento, a gozarnos en ti. Gracias, mi Dios, gracias por tu presencia. También te rogamos que en esta noche bendigas los diezmos, las ofrendas que se han de levantar en este lugar, que, Señor, multipliques la economía de mis hermanos, de las familias aquí presentes, y que podamos honrarte también a través de nuestros bienes materiales y de nuestro dinero. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.